Como ya sabemos, la palabra psicología proviene de los términos griegos psique, que significa alma, y logos, que significa estudio o tratado. Es la disciplina encargada del estudio y análisis de la conducta humana, así como también de los procesos mentales y cognitivos. En este video daré un resumen de la historia de la psicología, mencionando sus principales autores, sus aportes y sus momentos históricos en el cual dieron lugar. Seguro que tienen afán de saber sobre el tema. Pues bien, durante la prehistoria, alrededor del siglo V a.C., tenemos a Platón, una figura histórica cuyas ideas aún tienen vigencia, el cual decía que el cuerpo es una cárcel para el alma. Y para explicar el problema del conocimiento, decía que el mundo real no era la base del conocimiento, sino un mero reflejo de este. Ahora mencionaré a otro de los autores de esta época. Claro que sí, no podía dejar de mencionar a Aristóteles. Para él, la mente o psique es el acto primero de todas las cosas. Es lo que hace posible que sintamos y percibamos. Existen, además, tres tipos de psique. La vegetativa, que es la de las plantas, la sensitiva, que es la de los animales, y la racional, que es la de los hombres o los seres humanos. La psicología humana se basa en 5 sentidos. Creía que los procesos de conocimiento se producen a través de los sentidos. Sostenía que la mente en el momento del nacimiento es como una tabla rasa, carece de ideas innatas y todo depende del aprendizaje. Aprender depende directamente de la memoria, que trabaja en base a la semejanza, relacionando cosas parecidas, el contraste observando diferencias y la contigüidad, recordamos cosas que están juntas en espacio y tiempo. Ahora bien, durante el movimiento cultural del Renacimiento, en la psicología se dieron grandes avances. ¿Desean saber de qué se trata? Nada más y nada menos que la aparición de René Descartes, a partir del cual la filosofía se hará cada vez más psicológica, buscando conocer la mente a través de la introspección, hasta la aparición de la psicología como disciplina científica independiente. En el siglo XIX, basada en el estudio de la conciencia mediante el método introspectivo, Descartes afirma la existencia de 2 tipos de ideas innatas. De un lado, las ideas principales, aquellas de las que no cabe dudar, aunque son ideas potenciales que requieren de la experiencia para ser actualizadas, pero también habla de ideas innatas respecto a ciertas formas de pensar, lo que ahora llamaríamos procesos sin contenidos específicos, solo formas de operar. ¿Estás sorprendido por el avance de la psicología hasta esta época? Pues te indico que aún falta, y vienen avances muy buenos, te lo aseguro. Es así que durante la Revolución Industrial aparecieron varias corrientes psicológicas, gracias a algunos autores que mencionaré a continuación. El inicio formal de la psicología y el ser declarada como ciencia es reciente, puesto que se establece que en el año de 1879 el psicólogo alemán Wilhelm Huck fue considerado el fundador de la psicología al crear el primer laboratorio de estudio de la psicología experimental, donde estudiaban la experiencia inmediata y observable a través del método experimental. El campo en esta ciencia es muy amplio, abarcando todos los aspectos de la experiencia humana. Por ello es que con el pasar del tiempo, al ir evolucionando esta ciencia como tal, han existido diversas perspectivas dentro de la psicología, las cuales contienen teorías y metodologías propias. William James, 1842-1910, por el contrario, pensaba que se debía estudiar el funcionamiento de los procesos mentales y una amplia gama de otros temas que incluyen la conducta de niños y animales, problemas de anormalidades y diferencias individuales. Entre las personas se debía disponer la libertad para utilizar los métodos de observación, tanto el introspectivo como el objetivo, y se debe aplicar la psicología a actividades prácticas como la educación, la legislación y el comercio. Además, se atribuye a James la paternidad del funcionalismo, escuela que subraya la importancia de estudiar la finalidad de la conciencia. El funcionalismo sirvió de inspiración a los avances de la psicología aplicada en sus diversas ramas. Por ejemplo, la psicología industrial, la creación y administración de test de inteligencia y psicología educacional. Continuamos con los grandes autores de la psicología y sus corrientes filosóficas, por lo que hablaremos de la corriente psicoanalítica, que surge a finales del siglo XIX, 19, desarrollada por Sigmund Freud, considerado el padre del psicoanálisis.
Interesado en encontrar un método efectivo de tratamiento para sus pacientes que sufrían de histeria u otros tipos de neurosis, que eran las patologías que se presentaban con mayor frecuencia en sus tiempos. Creía que muchos de nuestros actos vienen impulsados del inconsciente. En esta corriente se cree que los impulsos inconscientes y las experiencias de la primera infancia se encuentran en la raíz de sus comportamientos y surge el conflicto con las restricciones sociales interfieren en estos impulsos. Algunos principios muy conocidos dentro de esta corriente son que el origen de todos los trastornos presentados en el individuo se encuentran en los conflictos no resueltos durante la infancia. La teoría de las etapas del desarrollo psicosexual y la estructura del aparato psíquico dividido en dos tópicas. En la primera se habla del consciente, del preconsciente e inconsciente. En la segunda tópica del ello, el superyo y el yo. El método básico del psicoanálisis es la asociación libre. Asimismo tenemos a Iván Pavlov. Fue un filósofo ruso muy conocido por sus experimentos con perros, que dieron lugar a lo que hoy en día se conoce como condicionamiento clásico. El condicionamiento clásico es el tipo de aprendizaje asociativo más básico, en el que un organismo responde a un estímulo ambiental, originalmente neutro, con una respuesta autónoma o refleja. Los descubrimientos de Pavlov se estudian en todas las universidades de psicología y ciencias de la educación, pues es uno de los temas más introductorios de ambas carreras y es uno de los principios básicos del aprendizaje. En la historia moderna de la humanidad se conocen dos guerras mundiales. La Primera Guerra Mundial, 1914-1918, también conocida como la Gran Guerra. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que se desarrolló en 1939 y 1945. Todo esto ocurrió durante el siglo XX. Calma. Por supuesto, debemos centrarnos en la psicología, que tuvo grandes corrientes psicológicas y autores durante este siglo. Tenemos la corriente conductista, desarrollada por John Watson, 1878-1958. Esta corriente se consolidó poco después del psicoanálisis y apareció siendo una corriente de la psicología que se oponía totalmente al pensamiento freudiano. Al contrario del psicoanálisis, los conductistas enfatizaban la importancia de basar la investigación en elementos observables del comportamiento, es decir, estudiaban la experiencia inmediata y observable, evitando al máximo las especulaciones no justificadas y huyendo de la interpretación de los actos en clave simbólica. Se centraba en el estímulo-respuesta, más que en la dinámica psicológica de la persona, cuya modalidad terapéutica consiste en dar determinados estímulos para conseguir la modificación del comportamiento que causan conflictos de la persona. La corriente de la Gestalt. Para nada debemos confundirla con la terapia Gestalt. Nacido en Alemania, para estudiar procesos psicológicos relacionados con la percepción y con el modo en el que se llega a soluciones ante problemas nuevos. Para estos investigadores, tanto al ver una imagen como al tener una idea, somos capaces de crear una imagen global acerca del entorno y sus potencialidades. Sostiene que la mente humana tiende a convertir la información parcial en total. La teoría de la Gestalt se basa en tres principios fundamentales: el isomorfismo, el totalismo y la contemporaneidad. A esta corriente psicológica no le importa el pasado, solo le interesa el presente, que es el aquí y el ahora. Otro avance de la psicología fue la terapia del desarrollo cognitivo del psicólogo suizo Jean Piaget, 1896-1980, que explica cómo los niños construyen un modelo mental del mundo. Piaget no estaba de acuerdo con la idea de que la inteligencia era un rasgo fijo y consideraba el desarrollo cognitivo como un proceso que se produce debido a la maduración biológica y la interacción con el medio ambiente. Gran parte de la teoría de este científico se fundamenta en la observación del desarrollo de sus propios hijos, a partir de lo cual Piaget planteó una teoría acerca de las etapas del desarrollo intelectual, en las que incluyó 4 etapas. Etapa sensoromotor, la cual abarca desde el nacimiento hasta los 2 años. Etapa preoperacional, abarca desde los 2 años hasta los 7 años aproximadamente. Etapa de operaciones concretas, desde los 7 años hasta los 11 años aproximadamente. Etapa de operaciones formales, que comienza en la adolescencia y sigue existente hasta la edad adulta. Lev Vygotsky es considerado uno de los autores más influyentes en muchas de las ramas de la psicología actual. Si bien durante la época no obtuvo tanto reconocimiento como Piaget, Skinner o Pavlov, a nivel mundial hasta décadas después de su muerte, esto ha sido atributo tanto a su vinculación con el Partido Comunista
Un aspecto de la teoría de Vygotsky que ha generado particular interés en el concepto de zona de desarrollo próximo, clave en el aprendizaje. Este término hace referencia a las distintas entre conductas que un niño puede ejecutar por sí mismo, aquello que es capaz de hacer con ayuda de otras personas con mayor dominio de su aspecto concreto. Vygotsky dominó andamiaje, el proceso por el cual un adulto ayuda a un niño a llevar a cabo una tarea determinada. A medida que el pequeño obtiene un conocimiento o una destreza mayores, los educadores deberán incrementar de forma propia la dificultad de los ejercicios por tal de que siga aprovechándose en la zona de desarrollo próximo.